El 18 de junio del 2018, la asambleísta Mae Montaño solicitó que se inicie un juicio político al ex procurador Diego García por incumplimiento de funciones. Casi 7 meses después, ese juicio político inició, pero continuará el próximo 16 de enero porque la sesión se quedó sin quórum. Mae Montaño, bienvenida a Contacto Directo. Encantada de estar aquí. Buenos días, estimado Lenin. A quienes nos escuchan siempre les saludo con un abrazo y creo que todavía podemos desear feliz año 2019. Sin duda. Lo que ocurrió ayer en la Asamblea, esa es la seriedad con que se toman la labor de fiscalización en el Parlamento, dejando sin quórum un juicio político. Dígame que se trató de una broma y no que estamos ante un acto de irresponsabilidad de un grupo que ha demostrado que le queda grande el cargo de asambleísta. Yo quiero ser comprensiva en este caso para decir que el día que se escogió y el orden del día en el que se incluyó este juicio político no fue el más adecuado. Quiero entender que los asambleístas de provincia, sobre todo que tienen que viajar, recorrer largas distancias, tenían la necesidad de asentarse. Voy a pensar que es eso, pero voy a aprovechar... Para legislar y para fiscalizar, no para llegar el jueves a sus provincias. La gente normal trabaja de lunes a viernes. ¿Qué pasó? Indudablemente. Y agradezco este mensaje suyo, Lenin, para decirle a los asambleístas que este juicio político es la respuesta al mandato de los ecuatorianos, a la exigencia que hace el pueblo de que sus representantes, de que sus asambleístas, de que la asamblea lleve adelante una lucha frontal, firme, oportuna, no esperando todo el tiempo que a ellos se les ocurre, para que la impunidad no brille. Este no es un juicio cualquiera. Estamos enjuiciando al procurador de la década del saqueo en el Ecuador, de esa corrupción de la que habló el economista Rodríguez en la entrevista anterior, de esas mafias, de esa acción que succionó los miles de millones que todavía hablamos de 40.000, de 50.000, de 70.000 millones. De eso estamos hablando, de ese procurador que se escudó en su propio silencio y que arropado en el silencio de la Contraloría inclusive y de la Fiscalía pretende todavía gozar de esa impunidad. No se lo vamos a permitir y la Asamblea tiene la obligación de hacer este juicio político lo más pronto posible. Para cerrar el tema de la falta de quórum, ¿a qué bancadas pertenecen aquellos asambleístas que se fueron? Vamos a pedirle a la Asamblea, yo creo que hay que ponerle un mensaje a la Asamblea que publique cómo quedó estructurado al final el pleno de la Asamblea, porque creo que habían de distintos bloques la presencia, pero de unos habían más asambleístas que de otros, así que pediremos que sea publicado, pero esperamos que el miércoles, que no va a haber ninguna justificación, tengamos 137 asambleístas en el pleno para que escuchen las pruebas de cargo, para que escuchen la interpelación, para que abran un debate serio que se requiere, un debate serio. La Asamblea tiene no solamente que censurar a este procurador de la década saqueada, de la década en que las mafias establecieron, como dijo Vaca Mancheno cuando pretendía ser un fiscal de acción, que se habían formado redes de delincuencia organizada de altos funcionarios que establecieron un portal de contratación pública paralela. ¿Dónde estuvo el procurador de la década saqueada? Eso tenemos que debatir a profundidad el miércoles para censurar a este ex procurador ahora, pero también para remitir todo este expediente a la Fiscalía, porque el señor tiene que ser investigado en los nuevos procesos que tiene que abrir la Fiscalía. Mae, pese a que Diego García fue procurador desde abril del 2008 hasta enero del 2018, con un par de meses por allí que no ocupó el cargo, solo se lo puede juzgar políticamente aquellas acciones que cometió o en las que estuvo involucrado desde febrero del 2015, porque ya lo anterior ha quedado pues fuera del marco de acción de ustedes como legisladores. Y desde febrero del 2015, ¿de qué se lo acusa? Bueno, desde febrero de 2015, casi todos los cargos que hemos planteado están en ese tiempo. Estamos primero planteando la irresponsabilidad de este ahora ex procurador en su representación judicial del Estado ecuatoriano, en ese bullado, escandaloso y tan importante juicio, nada más y nada menos que al ese entonces vicepresidente Jorge Glass por asociación ilícita, donde el procurador
con una desfachatez sin límite, decidió no asistir a la audiencia y delegar a subordinados que llegaron tarde y que fueron por tanto dejados fuera en la acusación particular que tenía que llevar adelante la Procuraduría. Una irresponsabilidad y una negligencia sin límite del ex procurador Diego García. Pero hay los otros temas que tienen... Ayer decía Diego García, sí, Mae, que se lo interpela solamente por eso, porque sus delegados se retrasaron 7 minutos a una audiencia. Y decía esto porque los otros temas, las otras acusaciones, fueron dejadas de lado por la Comisión de Fiscalización. Sí, pero hay que recordarle al ex procurador que lee y que tuerce la ley como a él se le ocurre, que el informe de la comisión, que las decisiones que toma la comisión y que las plantea al Pleno son recomendaciones. Por tanto, el juicio político se desarrolla en el Pleno, en el debate de los 137 asambleístas, y es ahí cuando vamos a decidir las causales. Y ahí vamos a discutir y vamos a debatir sobre el tema de la arrogación de funciones que también se dio en este periodo que el ex procurador reclama en esta rebaja de tiempos, con una cobardía sin límites al no querer responder a sus 10 años. Pero hay otros temas que, teniendo efecto en años anteriores, tuvieron sus consecuencias en el periodo que él tanto reclama, y es el tema del uso alegre de millones de dólares en producción de libros, en recorrer el mundo, en llevar videos, supongo yo, que para explicarle al mundo cómo se perdían los juicios internacionales que le han costado al país cerca de 2.000 o más de 2.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta el último de Chevron perdido. Creo que eso andaba haciendo, estaba muy ocupado el procurador gastándose cerca de 4 millones de dólares solamente en estas publicaciones y en recorrer el mundo. Pero muchos de estos gastos, casi 2 millones, están dados en este periodo. Y él tiene que responder por todo, no solamente por los 2 millones gastados. La Contraloría se tarda porque hemos pedido ese estudio, se supone que lo está haciendo y aún no llegan los resultados. Y yo digo, qué cinismo del ex procurador, que mientras los jubilados de la Procuraduría, no estamos hablando de los jubilados de los maestros, funcionarios jubilados de la Procuraduría esperaban que les paguen sus bonificaciones y nunca las recibieron, mientras el ex procurador hacía feria de los recursos de los ecuatorianos. Pues va a tener que responder por eso. Los ecuatorianos no podemos aceptar ese tipo de irresponsabilidades. ¿A cuánto asciende el monto de los juicios que perdió Ecuador durante la gestión de Diego García como procurador? De estos grandes juicios internacionales, cerca de 2.000 millones de dólares nos ha costado, y a eso tenemos que sumarle las millonarias cifras pagadas a los bufetes de abogados. ¿Cuánto? 25 millones a unas agencias, 20 millones a otras. Por ahí hay una que le pagamos 17 millones, perdimos el juicio, y Oxy, que ganó el juicio, gastó 13 millones. O sea, ha habido una feria millonaria, una pérdida increíble. Nosotros, de los juicios internacionales más grandes, hicimos una estadística, y de 19 juicios ganó 8 y perdió 11. O sea que la calificación del ex procurador es de 4 sobre 10, deficiente. El peor procurador que ha tenido el Ecuador en las 2 últimas décadas. Pero sobre todo su silencio frente al caso Odebrecht, del que él fue responsable de su regreso. Ese silencio no se lo podemos perdonar. Mire usted, Lenin y pueblo ecuatoriano, cuántos juicios, cuántas declaraciones de corrupción inmensa en estas contrataciones de Odebrecht a su regreso después del 2010, cuando el ex procurador aceptó el convenio de transacción para que Odebrecht regrese. Él tiene que responder por ese regreso, porque las consecuencias, más allá de que su acción fue en el 2010, sus consecuencias se han dado de manera continua desde el 2011 hasta ahora en todas las contrataciones de Odebrecht. Y por eso en el juicio de Glass reclama por qué el ex procurador Diego García no está entre los procesados. ¿Por qué Diego García no está entre los procesados? Ahora, Mae, tomando en cuenta lo de ayer como antecedente, la falta de quórum, ¿usted cree que el próximo miércoles va a tener los votos para sancionar, para censurar al ex procurador? Queda bajo la responsabilidad de cada uno de los asambleístas. Mae Montaño, como asambleísta, ha cumplido su rol fiscalizador
hicimos una investigación seria, 4 meses, porque no es fácil para los asambleístas conseguir la información y conseguir las pruebas. Lo hicimos. Vamos a presentar el miércoles cargos muy bien sustentados, con pruebas claras, con pruebas precisas, y cada asambleísta tendrá que asumir ante el pueblo ecuatoriano, porque este no es el juicio político de May Montaño al ex procurador, es el juicio político del pueblo ecuatoriano a un procurador en ese momento que ya fue censurado por su acción irregular, por haber dejado indefenso al Estado ecuatoriano, por no haber defendido a los intereses de los ecuatorianos. Y nosotros decimos, si un procurador como ese va a quedar en la impunidad, ¿de qué lucha anticorrupción estamos hablando y de qué rol fiscalizador de la Asamblea estamos hablando? Así que yo creo que el miércoles conseguiremos la censura y conseguiremos que todo el expediente vaya a la Fiscalía para que el procurador, el ex procurador García, no solamente responda ante la Asamblea, sino también ante la justicia. May Montaño, asambleísta independiente, gracias por venir a Contacto Directo.